Durante los últimos años, Colombia se ha visto inmersa en un arduo proceso de construcción de paz, un proceso de negociación agotador con un carácter tan transgresor que tras la firma de los acuerdos de paz el 16 de noviembre de 2016 se han abierto un sinfín de ventanas a la sociedad colombiana para empezar a hablar de lo que significa el conflicto armado, social y político. ¿Cuáles son las consecuencias reales de dicho conflicto tan prolongado? Y sobre todo, ¿cuáles son las diferentes versiones que surgen en los diversos contextos del país? En este sentido, la búsqueda y construcción de la verdad toma un lugar de relevancia espectacular, como espacio político y social que acoge variadas versiones y posiciones, unas veces contradictorias, otras complementarias. La construcción de esa verdad, como fenómeno social en sí mismo, nos permite observar las dificultades con las que se encuentra el país a la hora de querer enfrentar su historia. Las personas exiliadas, víctimas del conflicto, quienes hemos sido forzadas a desplazarnos en calidad de refugiadas y asiladas a otros países, desde estas otras latitudes pretendemos contribuir a la construcción de la historia a partir de la verdad del conflicto armado, social y político en Colombia. Una en la que las mujeres y los hombres, como sujetos políticos y de derechos, seamos parte activa del proceso de construcción de la verdad y al mismo tiempo donde el exilio y las diferentes prácticas de participación social y política se reconozcan como indispensables a la hora de construir la paz. Ese primer año de llegada a Madrid, a España, pues era 1998, se cumplía el cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y desde Amnistía Internacional, que era la entidad encargada de sostenernos, pues lo que se planteaba era el ir a contribuir con actividades donde se sensibilizara sobre la problemática en derechos humanos. Y me di la paliza de más de 3.500 charlas en el país durante ese periodo. O sea que prácticamente no hubo grupo local de Amnistía Internacional que no conociese. Mi primer año fue un año en términos de adaptación al clima, a la comida. Fue relativamente fácil y sencillo. Fue incluso, yo diría, acomodado o hasta confortable. Tuve la fortuna de llegar con compañeros con los que hacía música. Entonces estuvimos de gira casi que todo el tiempo, de un pueblo a otro. Llegamos además a País Vasco, un lugar donde encontramos una hospitalidad y una solidaridad sin tachas, y esto nos facilitó muchísimo. Recuerdo mucho el tema de las comidas, muy pródigas, muy cargadas de platos, postres, café, chupito, y la forma en que esto reunía a la gente alrededor de conversaciones largas, ¿no? Y esto pues yo no estaba acostumbrado en ello en Colombia. Entonces diríamos que al inicio no fue tan difícil, el choque cultural comienza a darse a medida que fue avanzando el tiempo y que tuvimos que tomar la decisión de que ya no retornábamos al año y por tanto que íbamos a tener que estar mucho más vinculados a la dinámica local. Tenía el planteamiento de vengo, me estoy un rato y me regreso. Pero como durante ese periodo empezó mucho a flaquear ya el tema del proceso de paz que había en ese momento en el Caguán, con Andrés Pastrana el presidente, pues me dijeron los compañeros, recurre al asilo porque es mejor que estés un poco más de tiempo por aquí. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, como entidad que se encargaba de hacer los trámites de la solicitud de protección internacional, con ellos acordamos pues entregarle ya toda la documentación para iniciar el trámite de la solicitud de protección internacional como tal. Desde principios de los años 90, sobre todo fundamentalmente a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado,
que es el organismo que en España atiende a todas las personas que llegan de cualquier lugar del mundo para solicitar protección internacional, para solicitar refugio. Que nos la ratifica el Ministerio del Interior, nos dan el estatuto, pero a la segunda renovación del estatuto, hablando con los compañeros del Servicio Jurídico de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, nos plantean si no es mejor pedir la doble nacionalidad para evitarnos el trámite de estar constantemente haciendo, digamos, como la renovación de esa documentación. Inmediatamente me dirigí a CEAR, que me habían recomendado ya algunos amigos que permanecían en territorio español, y desde CEAR Barcelona iniciamos el proceso, el trámite. Y esa es a la que prácticamente recurrimos todos cuando llegamos aquí. Se organizaba la atención, por supuesto, de forma individualizada, atendiendo a los núcleos familiares y procurándoles una atención integral. Y fue relativamente rápido y sencillo porque mi caso estaba muy documentado. Y parece que el estudio y digamos la instrucción y el análisis de la información que pasé pues permitió que de manera fácil se resolviera de manera favorable. Porque tienen la asesoría jurídica, ellos trabajan de cara a ACNUR también, o sea, son como equipos de trabajo que atienden el tema de protección internacional. En primer lugar, por supuesto, la atención jurídica para conseguir el estatus de protección en nuestro país y que pudieran quedarse a residir en España, pero simultáneamente pues había que procurar pues la acogida para que esas personas desde el primer momento tuvieran un lugar donde vivir, máxime si venían grupos familiares, incluso con menores a su cargo, la escolarización de esos menores, la formación laboral si hacía falta algún tipo de reciclaje profesional, alguna formación para poder acceder a un empleo. Luego conté con apoyo también desde CEAR para ser acogido en un piso donde compartí con otros exiliados y exiliadas y recuerdo esto también como un trance muy bonito, doloroso, todos compartiendo un poco toda esa elaboración de la distancia, de la ausencia de nuestros seres queridos, pero también un sitio donde empecé yo a encontrarme como con esas otras piezas del rompecabezas que tiene el conflicto colombiano, ¿no? Y que finalmente terminan exiliándonos a muchas y a muchos. Las personas que llegaban a España, su prioridad era salvar su vida, su libertad, recuperarse de las violaciones a los derechos humanos que habían sufrido, en algún caso torturas, violaciones, en algún caso también, ¿no? Y esa era la prioridad. No todas ni todos quienes venimos en el exilio hemos podido o se han podido mantener. Entiendo que algunos que se nos ha facilitado más personalmente porque venía sin una carga familiar. No todos los solicitantes, no todas las personas que se refugiaron desarrollaron una labor de acogida. Hubo muchas que prefirieron echarse a un lado, ¿no? También porque las condiciones económicas pues, no facilitaban, ¿no? Esa labor de activismo, ¿no? El llegar aquí y poder continuar con él me permitió vincularme de manera directa a todo el circuito de solidaridad con Colombia y digamos a toda esa audiencia que ya de alguna manera estaba sensibilizada frente al tema colombiano. Y en ese sentido, pues la labor de los que estábamos en ese puente era respetar las decisiones personales, estimular en el caso de que hubiera quienes querían continuar con su activismo. Que permitió entrar en contacto con muchos grupos que ya estaban aquí luchando también por los derechos humanos, con colectivos de solidaridad con los que ya teníamos anteriores relaciones, porque la solidaridad con Colombia viene desde los años 70, prácticamente inició una relación con grupos sindicales, con grupos de curas, con grupos de solidaridad, comités internacionalistas en Zaragoza, en Cataluña, en el País Vasco, y todo eso nos fue permitiendo ir articulando. Entonces, digamos que la permanencia en
en la lucha por los derechos humanos, por la justicia en Colombia, por la paz en Colombia, se ha mantenido durante todo el tiempo. Lo que sí ha ocurrido es que se ha ido modificando en sus formas, ¿no? En sus fórmulas. Y en eso pues ha habido muchísimas organizaciones, tanto de base como de organizaciones políticas y asociaciones que al final como que nos han acogido y nos han facilitado, ¿no?, ese trance de volver a nacer en una tierra que no es la tuya. Para expresar la solidaridad de todo nuestro país y de alguna forma devolver la solidaridad que España ha recibido en muchos momentos de su historia, en las que también hemos padecido graves conflictos políticos. Son muchos y muchas los españoles y españolas que han tenido que exiliarse y han encontrado solidaridad y apoyo social y político en otros lugares del mundo. El movimiento de solidaridad con nuestros pueblos no llegó con nosotros. Aquí ya existían organizaciones que ya miraban hacia Colombia. Contribuimos desde el nacimiento de Catío a las propuestas reivindicativas y de solidaridad que nos proponía el Movice, ¿no? Y también hemos colaborado con otras organizaciones, desde el principio también con el objetivo de que la acción fuera más efectiva, ¿no? Esa red que estábamos tejiendo con otras organizaciones colombianas necesariamente nos conectaron con personas que estaban en situación de exilio aquí en España, porque pues también compartíamos esa preocupación por esa situación de vulneración de derechos humanos que estaba ocurriendo en Colombia. Entonces al final algunas de las personas de las asociaciones con las que empezamos a hacer, digamos, como sociedad para generar algún tipo de eventos, etcétera, muchos de ellos eran personas o de asociaciones de exiliados o personas que estaban en otro tipo de asociaciones, pero que eran personas exiliadas. Porque claro, un desplazado, un refugiado, pierde no solo todo el bagaje que trae de su país, ¿no?, sino que se encuentra totalmente desorientado en la nueva realidad, ¿no? Y si quiere continuar su labor de activismo, pues de alguna forma necesita construir lazos de solidaridad, establecer complicidades, ¿no? Y eso era lo que intentábamos ayudar también desde el movimiento de solidaridad con Colombia. Siempre hemos colaborado en lo que hemos podido en dar apoyo político a las reivindicaciones del exilio para la democratización de Colombia, para acabar con la violencia y el conflicto en Colombia. La comunidad de los exiliados para nosotros ha sido fundamental para ponerle cara al problema, para hacer como solidaridad conjunta, digamos, ¿no? O sea, ellos nos han aportado su visión y nos han aportado su fuerza y nos han aportado su deseo de cambiar las cosas a pesar de ser víctimas, ¿no? Y entre 6, 7 organizaciones, junto con los sindicatos, se constituyó una plataforma que yo creo que ayudó bastante para ir consolidando campañas, seminarios específicos, propuestas concretas de cara a lo que era el conflicto colombiano y la posición española. Y nosotros de alguna manera nos hemos enganchado en esa vivencia de los exiliados y hemos ido construyendo un cuerpo, digamos, de solidaridad con Colombia. Me he sentido revictimizado por el peso del estigma que cargamos las colombianas y colombianos en el exterior. En mi caso vino el Ministerio de Defensa a mi casa a entrevistarme, que fue muy particular. Una entrevista de casi 4 horas, con poli malo, poli bueno, digamos, con esa actitud muy dura, que no nos quedamos asombrados de por qué razón se estaba dando esta situación. Cuando saltó el tema del espionaje del DAS a nivel internacional y lo que fue la Operación Europa, porque sobre todo entendemos que para que hayan espiado y nos hayan espiado, tiene que haber a nivel local, internacional, tiene que haber una cooperación, si no, eso no pudo haberse dado. La Embajada de Colombia, al principio, cuando todavía no nos conocían, nos recibieron en varias ocasiones, pudimos presentar nuestros escritos de declaración de situaciones, de reivindicación de justicia, etcétera.
y llegó un momento que no nos recibieron y que ni siquiera nos contestan a nuestras peticiones de audiencias y demás, ¿no? Lo que nos demuestra es que no estamos realmente protegidos, ¿no? Que es cierto que no nos quitan la vida y no, de momento no nos pegan un tiro, pero sí es verdad que estamos con la mirada puesta en lo que estamos haciendo. Aquí ha habido siempre una campaña permanente, sistemática, en organismos como Amnistía Internacional, o organismos como la propia Comisión Española de Ayuda al Refugiado, sobre todo a partir del año 2000, cuando comienza a llegar mayor cantidad de solicitantes de protección internacional. Es evidente que el gobierno de Pastrana y el gobierno sobre todo de Álvaro Uribe va a provocar un estallido de mucha más gente saliendo del país, hasta llegar a los niveles que llegamos aquí, de ser casi 500.000 de personas en España, y por lo tanto, digamos que se fueron modulando distintas campañas. Un momento de lucha que fue contra el ALCA y tuvimos la campaña contra el Plan Colombia, y al hilo de este movimiento antiglobalización, la lucha en contra de... eran luchas antiimperialistas, ¿no? También se dio el Foro Social Transatlántico, donde estamos de los dos lados, porque al fin y al cabo la economía en nuestra condición de clase también no la estaba tocando y no nos tocaba tanto a nuestras clases populares en Latinoamérica como aquí. Dos particularmente, un festival, el primer festival MEDMAD, Medellín-Madrid, en sincronía con el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que lo hicimos en el año 2015 desde la Asociación Mesa Poética por la Paz. Reunimos alrededor de 40 poetas de 17 nacionalidades distintas y por una semana estuvimos disfrutando de sus poemas en muchísimos sitios. Recuerdo a María Ángeles Maeso, Matías Escalera, bueno, muchísimos poetas de Salca, en Bareg, del pueblo saharaui, y a través de la poesía hicimos un relato muy bonito de, digamos, las luchas de los pueblos por dignificar su memoria y por dignificar sus luchas por los derechos. El tipo de acciones que empezamos a hacer son acciones muy variadas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con reivindicaciones en la calle, ¿no? Con protestas, con reuniones para establecer mecanismos de acción de cara a reivindicar la solidaridad hacia Colombia. Bueno, desde el primer momento, desde fundamentalmente la Secretaría de Derechos Humanos y Solidaridad Internacional de Izquierda Unida, desde los años 90 se volcó el trabajo político para poder realizar esta tarea de sensibilización, por una parte, hacia la sociedad española, y también para poder interlocutar ante los distintos gobiernos españoles en cada momento para garantizar que la protección jurídica se otorgaba de forma eficaz. Piensen que, desgraciadamente, en Europa, y más en esos años, los porcentajes de rechazo de las solicitudes de protección internacional de refugio eran altísimos. Luego también hemos hecho acciones políticas de cara a los políticos de aquí, de España, ¿no? Con preguntas parlamentarias dirigidas a determinados partidos políticos que también tenían que ver con la reivindicación nuestra de clara expresión de violación de derechos humanos en Colombia. Las campañas de denuncia permanente frente al tema de violación de derechos humanos, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, etc. Y otro eje vertebral de todas las campañas era la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado en Colombia, es decir, lo que llamamos la búsqueda de la paz. Cuando apoyamos un poco todo el movimiento por el voto así al plebiscito de la paz, eso se evidenció muchísimo, ¿no? Hubo un evento grande que hicimos en el Casino de la Reina, que fue muy bonito, que se llamaba Caminando hacia la Paz de Colombia. Ahí estábamos todos con mucha ilusión por la firma de los acuerdos y pues participaron muchos de esos colectivos de exiliados y estaban ahí, ¿no? Y la otra experiencia ha sido a través de la fotografía de Jorge Mata, un hombre que fue brigadista de paz en Colombia y que dejó
un estupendo catálogo sobre su estadía en Colombia y el tema del acompañamiento a las comunidades. Recuerdo una en la Universidad Carlos III y del profesor Fernando Mariño, un catedrático de Universidad de Derecho Internacional, que fue muy importante para llegar a más sectores, ¿no? Desde la academia, poder hacer una propuesta que entendiera lo que estaba sucediendo en Colombia y que emplazara también a la necesidad de un proceso de paz y de abordar las causas que habían generado ese desplazamiento que estábamos viendo y atendiendo en España. Yo creo que necesitábamos, la comunidad de exiliadas y exiliados, en Europa particularmente por lo que conozco, necesitábamos esta otra oportunidad de encontrarnos y de establecer diálogos. Esto es un intento que aquí hicimos muchas organizaciones, nosotros desde Movice, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Madrid, lo intentamos durante 7, 8 años de manera muy intensa. Nosotros habíamos añorado mucho dicha comisión, ¿no? Habíamos soñado con ella. La comisión ética, en definitiva, es una comisión que estaba abocada a terminarse cuando llegara la comisión de la verdad, cuando hubiera condiciones para crear una comisión de la verdad. Se lograron cuajar encuentros entre comunidades de exiliados, pero todavía no maduraba con un criterio, digamos, saludable acerca del propósito de poder cuajar fórmulas para una convivencia distinta en Colombia, ¿no? Llega ya esa posibilidad de que realmente a través de los, a posteriori de los acuerdos de paz, se llega a constituir la Comisión de la Verdad, y para nosotros es un escenario que lo añorábamos, ¿no? El proceso de paz dio una oportunidad para visibilizar todo ese acumulado de trabajo, ¿no? Y eso pues tuvo un reflejo, creo que importante, en muchas instituciones, ¿no? Que hoy por hoy articula casi 40 ciudades de modo virtual y que nos estamos jugando, por ejemplo, el poder haber ido a La Habana, el haber incidido que en los acuerdos de paz estuviera el exilio, el refugio como un elemento. De ahí nace esta comisión actual. Los nodos de la verdad, los nodos de la Comisión de la Verdad se deben a todo el trabajo que miles de víctimas en el exterior, en distintos países, han hecho para que estas reivindicaciones de derechos de los exiliados puedan ponerse sobre la mesa. Fue una gran oportunidad para reivindicar todo el trabajo previo, que fue un trabajo tanto desde los movimientos sociales españoles como desde la propia comunidad de refugiados colombianos. Fue un trabajo bastante duro y con poca repercusión, ¿no? Muy aislado porque se le quiso aislar, ¿no? La hemos sabido entender, yo creo que desde muchos sectores, y por eso es que se está dando esta oportunidad y se está de alguna manera aprovechando también esa posibilidad de construir un discurso desde afuera para que en Colombia seamos reconocidos como una comunidad colombiana que apostamos por la paz, que apostamos por la justicia y que tenemos muchísimas cosas que decir al respecto. Yo creo que el reto actual, como yo lo veo, es de no perder la confianza ni la esperanza y seguir luchando, ¿no? Yo creo que es difícil la situación, pero estamos acostumbrados a trabajar respecto de Colombia con situaciones muy difíciles y muy dudosas de que realmente pudieran llegar a buen puerto. Yo diría que en primer lugar es que el gobierno colombiano cumpla con los acuerdos de paz. Esto es fundamental. Pues el continuar unidos, el continuar tejiendo agendas juntas y juntos. El trabajo de la comisión no termina con el informe, el trabajo de la comisión arranca con el informe, porque la comisión somos los nodos. Es necesario que desde todas las instituciones, desde la comunidad internacional, desde todos los movimientos sociales, grupos sociales, actores de la sociedad colombiana, se haga un esfuerzo por convencer para que se ofrezca verdad.
Que el exilio no solo puede dar testimonio de lo que se vivió en origen, ¿no?, que es un testimonio importante, que no se debe perder, sino también puede aportar el conocimiento de esa segunda violación que supone el desarraigo en un país extranjero, ¿no? Y los nodos que estamos repartidos por todo el mundo somos las personas que hemos vivido las historias del exilio, las historias de la expulsión, las historias del exilio, las historias de la integración en otras sociedades. Quizás el esfuerzo de las autoridades colombianas sería más práctico que se volcara en prolongar los trabajos de la Comisión de la Verdad, porque finalmente 3 años es muy poco tiempo desde la entrada en funcionamiento, es muy poco tiempo atendiendo a toda la verdad que hay que conocer y a lo poco que hasta ahora ha sido posible develar, ¿no? Se debe seguir trabajando por construir esos relatos, se debe seguir trabajando para esclarecer esa verdad. Y creo que contar eso, que se sepa, que lo sepa el conjunto de la sociedad colombiana, que quede constancia en la Comisión de la Verdad es un elemento fundamental. Además de ser por la verdad, también son por la justicia y por la equidad en Colombia, porque entendemos que sin justicia y sin equidad es imposible que algún día podamos construir la paz.